Bienvenidos al seminario de Físico-Química Teoría. En esta ocasión vamos a hablar sobre la dinámica y transferencia energética en una central nuclear de agua presurizada mediante un análisis termodinámico. Primero, la importancia fundamental. Dentro de la cultura popular nos encontramos con referentes como la central de Fukushima o Chernobyl, que mitifican a las centrales nucleares y las hacen ver como un potencial riesgo para el ambiente y para el ser humano. Sin embargo, fuera de estos dos desastres que ocurrieron, que cabe mencionar no se produjeron necesariamente por tratarse del manejo de energía nuclear, realmente podemos decir que se trata de una energía limpia, que no contribuye significativamente al cambio climático, pues sus emisiones de CO2 son casi despreciables. Son equiparables a las producidas por la energía eólica o hidráulica, que también son fuentes de energía renovable. Podemos mencionar además que es una energía casi inagotable que podrá seguir operando durante miles de años gracias a las reservas de uranio actuales. Por supuesto existen otras preocupaciones como el manejo de residuos ligado a si contaminan o no el medio ambiente. Sobre esto podemos rápidamente decir que una vez se han llenado las piscinas de combustible tras 4 años y medio de funcionamiento, pasan a ser contenidos en contenedores tipo ATC o ATI que almacenan el combustible en una atmósfera inerte de helio tras ser enfriados durante 5 años. Estos contenedores son altamente resistentes, no presentan fugas, no emiten radiación y tienen una durabilidad de entre 90 y 100 años. Así que el debate cae en torno a cuántos contenedores podemos llegar a almacenar. ¿Por qué elegimos una central nuclear? Nuestro principal objetivo es entender y evaluar desde un punto de vista termodinámico cuál es la eficiencia de una central nuclear y concluir si realmente es una energía inagotable que podría llegar a ser la principal fuente energética en el futuro. Ahora seguimos con las generalidades del sistema de estudio. Nuestro sistema de estudio comprende una central nuclear de agua presurizada o una central tipo PWR. Este tipo de centrales nucleares utiliza energía nuclear proveniente de reacciones de fisión controladas entre neutrones que van a bombardear núcleos de uranio enriquecido para producir una reacción en cadena, una reacción exotérmica. Este tipo de centrales nucleares funciona por ciclo primario, ciclo secundario y ciclo terciario. Por un lado tenemos el ciclo primario, que es un gran edificio de hormigón armado que es altamente resistente y que en su interior contiene la bomba del refrigerante del reactor, que es la encargada de aumentar la presión del agua. Recordemos que el agua en este caso es nuestra especie que va a transmitir energía en la forma de calor entre un sistema o entre un ciclo a otro. Y también va a tener la función de ser moderador, pues el agua tiene la capacidad de disminuir la velocidad cinética de los neutrones para que la reacción en cadena de fisión sea eficiente. Tenemos también la vasija del reactor nuclear, que es donde se producen esas reacciones de fisión controladas, y tenemos las barras de control, que se utilizan en casos de emergencias por si el reactor aumenta mucho su temperatura o si aumenta mucho su potencia. Entonces estas barras son captadores de neutrones, entonces al soltarlas se detiene la reacción de fisión. Tenemos también el presionador, que es el encargado de mantener la presión constante del agua para que el agua, al adquirir altas temperaturas, no se evapore, no llega al punto de ebullición. Y tenemos que este ciclo está conectado por medios de tubos de conducción, que son los que van a conducir, como su nombre lo dice, el agua a alta temperatura y alta presión. Tenemos el ciclo secundario, que funciona como una máquina térmica, donde tenemos la bomba de agua de alimentación principal, que es la encargada de aumentar la presión que viene desde el condensador para luego distribuirla al generador de vapor. Aquí hay una transición de fase donde el agua pasa de estado líquido a estado de vapor y es conducido ese vapor hasta la turbina de vapor, que es la encargada de realizar el trabajo mecánico para activar un generador eléctrico. Este generador va a distribuir la energía eléctrica hacia los alrededores, es decir, hacia los territorios que se dispongan. Y tenemos el condensador, que como su nombre lo indica es el encargado de disminuir la temperatura del agua en fase de vapor para condensarla en agua líquida y así empezar un nuevo ciclo. Y por último tenemos el ciclo terciario, que es el encargado de disminuir la temperatura que sale desde el condensador para disminuir el impacto ambiental que pueda tener el calentamiento del agua, ¿cierto?, en el ecosistema marino. Tenemos por un lado la bomba que ingresa agua desde los alrededores al sistema. Los alrededores en este caso puede ser un río, un lago o un mar, para luego enviarlas o conducirla hasta el condensador, donde adquiere energía en la forma de calor que es transmitida por el vapor de agua, y luego es conducida hasta las torres de refrigeración, que son las encargadas de disminuir la temperatura del agua, para luego expulsarla en forma de microgotas en suspensión por efecto de una corriente de aire que ingresa a los alrededores. Esto lo vamos a explicar más detalladamente. Bueno, vamos a definir el sistema de estudio en 3 ciclos. El ciclo primario es un sistema cerrado, ya que contiene unas paredes rígidas en cuanto a movilidad.
contiene también paredes impermeables, es decir, que no permite el paso de la materia, y tiene paredes no adiabáticas, es decir, que son térmicamente conductoras. Vamos a pasar al ciclo secundario. También es un sistema cerrado, tiene paredes rígidas, paredes impermeables y paredes no adiabáticas térmicamente conductoras, así como en el anterior caso, en el ciclo primario. Y en el ciclo terciario, este sí es un sistema abierto, en el que decimos que son paredes rígidas, son paredes permeables que permiten el paso de la materia, y también, como los dos casos anteriores, son no adiabáticas, es decir, que son térmicamente conductoras. Bueno, como ya definimos el sistema y los ciclos, ahora vamos a pasar a analizar la energética de la central nuclear mediante parámetros contenidos en las siguientes unidades del curso. Unidad 1, energía y primera ley de la termodinámica. Unidad 2, segunda ley de la termodinámica. Y en la unidad 5, equilibrio de fases de sistemas monocomponentes. Ciclo primario. En el ciclo primario se puede empezar por el edificio de contención, que es la parte más externa del primer circuito. Este edificio de contención alberga los sistemas de refrigeración y los demás sistemas auxiliares. Su principal función es la de evitar la fuga de productos contaminantes, como lo son los productos de la fisión, en caso de que ocurra algún accidente en el reactor. Acá en la vasija del reactor es donde está contenido el reactor nuclear, que es el componente fundamental de la central nuclear. El núcleo del reactor está formado por elementos de combustible, y además en este es donde se lleva a cabo la reacción del uranio. Esta reacción es una reacción de fisión en la que, como su nombre lo indica, se produce la rotura de los átomos de uranio. Los subproductos de esta fisión son unos fragmentos altamente radioactivos como el cesio-137 y el estroncio-90. Estos fragmentos sufren una serie de desintegraciones beta para poder formar productos finales mucho más estables. La entalpía en la reacción del uranio es negativa, ya que libera grandes cantidades de energía. Es una reacción exotérmica. Además, este proceso se automantiene, ya que la liberación de neutrones por cada núcleo fisionado hace que estos choquen entre sí y puedan formar nuevas fisiones, originándose así como una reacción en cadena. El proceso de fisión realiza su máximo de trabajo si el fragmento de fisión llega a un equilibrio con el medio ambiente. De esta manera, pues si se da el equilibrio, el trabajo máximo por unidad de masa de fragmento de fisión se puede determinar mediante esta ecuación. En el reactor también podemos encontrar las barras de control, que son las que permiten realizar cambios de potencia en el reactor y su parada en caso de que ocurra una emergencia. En el núcleo del reactor, el coeficiente de reactividad aumenta o disminuye a medida que estas barras suben o bajan. Esto es porque al subir o bajar las barras se modifica la presencia de material absorbente de neutrones contenido en ellas en el núcleo. Por otro lado, también está la bomba del refrigerante, que aporta la presión necesaria para que el agua que viene del generador pueda llegar a la vasija del reactor. La ecuación por medio de la cual se puede determinar el trabajo realizado por la bomba es esta ecuación. En esta ecuación se tiene el flujo másico por la diferencia de entalpía, que quiere decir el cambio en la energía por la potencia que ejerce la bomba sobre el fluido al salir de esta misma. Esto es porque se requiere enfriar todo el sistema del reactor para poder transferir el calor a otro fluido, que es el que será enviado al circuito secundario. Esta potencia también va relacionada con la estructura del reactor, debido a que el fluido tiene que tener el suficiente flujo másico y la suficiente potencia para poder atravesar todo el sistema del reactor y volver a la bomba. Otra cosa es que en el circuito primario también se encuentra el presionador. Este presionador hace parte del circuito de refrigeración, y en este se mantiene en equilibrio la fase de vapor y la fase de líquido en condiciones de saturación. Esto se hace con el fin de controlar la presión en todo el sistema. Además, también se encuentra por acá el generador de vapor, que también se denomina como un intercambiador de calor. Aquí el agua de refrigeración del circuito primario cede su energía al agua del circuito secundario, transformándose esta en vapor de agua. Y bueno, ya como para dar un resumen de todo lo que pasa en el proceso del ciclo primario, se puede decir entonces que el agua que circula por el circuito primario es impulsada por la bomba a través del núcleo del reactor. Aquí se calienta antes de llegar al generador de vapor. La presión en este circuito se mantiene, como le dije anteriormente, gracias al presionador. Este mantiene la presión alta con el fin de evitar la formación de vapor en su interior. El agua que sale de la vasija del reactor recorre todo el sistema hasta llegar a los tubos en forma de O invertida, que están en el generador de vapor. Por el exterior de estos tubos es por donde circula el agua del circuito secundario, que es la que finalmente se convierte en vapor. Seguimos con el ciclo secundario. Este ciclo funciona como una máquina térmica operando en ciclos.
está representada por una bomba de alimentación que realiza un trabajo mecánico y que es aumentar la presión que viene desde el condensador para luego suministrarla al generador de vapor. Ese trabajo se puede definir como la cantidad de agua que ingresa desde el condensador a la bomba por el producto de la diferencia entre la entalpía de salida que sale de la bomba hacia el generador de vapor menos la entalpía de entrada que entra del condensador a la bomba. Tenemos la fuente caliente, que en este caso es el generador de vapor y que representa el intercambio de energía en la forma de calor entre el ciclo primario y el ciclo secundario. Recordemos que acá hay una transición de fase de líquido a vapor de agua. El intercambio o el flujo de calor que ingresa desde la fuente caliente a la máquina térmica se puede definir como QC, que sería el calor que ingresa a la máquina, es igual a la cantidad de vapor que se genera en el generador, por el producto de la diferencia entre la entalpía de salida del vapor del generador menos la entalpía de entrada de agua de la bomba al generador. Ese vapor que se genera va a ser conducido hasta la turbina de vapor para realizar trabajo mecánico. Ahí lo que hace es girar la turbina sobre su propio eje y esta va a activar un generador eléctrico que va a convertir la energía mecánica en energía eléctrica y va a distribuirla a los alrededores. Ese trabajo que realiza la turbina se puede expresar como la cantidad de vapor que ingresa a la turbina por el producto de la diferencia entre la entalpía de entrada de vapor a la turbina menos la entalpía de salida del vapor de la turbina. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor que entra a la máquina térmica no puede convertirse completamente en trabajo mecánico. Entonces, el calor que no se transforma en trabajo es expulsado por la turbina y este a su vez disminuye su temperatura, por lo que disminuye su energía interna y disminuye también su presión, para luego ser transmitido a la fuente fría, que en este caso es el condensador. En otras palabras, la eficiencia de una máquina térmica no puede ser del 100%, debido a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el vapor es transmitido a la fuente fría, en donde va a ser condensado por agua a menor temperatura que adquiere energía en la forma de calor y que es conducida hasta las torres de refrigeración. Entonces, acá también tenemos una transición de fase de vapor de agua a líquido. Y la eficiencia de una máquina térmica se puede definir como el trabajo producido por ciclo, que sería en realidad el trabajo total que realiza la máquina térmica sobre la energía consumida por ciclo, es decir, el calor que ingresa a la máquina. Y en este caso particular del ciclo, la eficiencia se puede definir como el trabajo que realiza la turbina menos el trabajo que realiza la bomba sobre el calor que ingresa a la máquina térmica. Ahora, vamos a explicar lo que ocurre con las transiciones de fase entre líquido y vapor y también la transición de fase entre vapor y a líquido por medio del equilibrio de fases de sistemas monocomponentes. Bien, iniciemos con la transición líquido-vapor. Como habíamos mencionado antes, existe una transición de fase del agua que proviene desde la bomba de alimentación principal y esta transición se hace en la fuente caliente por efecto del intercambio del flujo energético. Recordemos que esta transición se hace en la fuente caliente por efecto del intercambio energético que hay entre el agua que proviene del ciclo primario, que se conduce a alta temperatura y presión, y el agua que es expulsada desde la bomba de alimentación principal. Recordemos que este proceso de transición se realiza a presión constante. El agua adquiere energía en la forma de calor hasta llegar al punto de ebullición por aumento de su temperatura y se transiciona a vapor de agua. Esta transición de fase la vamos a explicar por medio de un diagrama de fases de un sistema monocomponente. En este caso, la especie que vamos a analizar es el agua pura. Supongamos que tenemos agua líquida a una presión de 77 atmósferas. En este punto, el número de grados de libertad es igual a 2, porque tanto la temperatura como la presión están definidas. Y el número de fases es igual a 1 porque recordemos que el agua está en equilibrio con la fase líquida. Si aumentamos la temperatura, presión constante, nos encontramos con el punto que está entre la línea de equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor. En este punto, el número de grados de libertad es igual a 1, porque si la presión está definida, la temperatura también debería estar definida, y viceversa. Y el número de fases es igual a 2, porque recordemos que en estas líneas de equilibrio, la fase líquida y la fase de vapor coexisten en el equilibrio. Aquí se empieza a transicionar de fase, es decir, a vaporizar el agua. Y si seguimos aumentando la temperatura y presión constante, encontraremos con este punto que se encuentra en equilibrio con la fase de vapor, es decir, que el número de fases es igual a 1 y el número de grados de libertad también es igual a 2 en este caso, y el número de grados de libertad es igual a 2 en este caso, porque la presión y la temperatura están definidos. En esta transición de fase se establece una variación de entalpía de vaporización. En esta transición de fase se establece una variación de la entalpía de vaporización que se define como la variación de la entalpía. En este punto,
En esta transición de fases se puede establecer una variación de la entalpía de vaporización, que se define como la variación de vaporización de la energía interna menos la presión por la variación del volumen de vaporización. Seguimos con la transición vapor-líquido. Como habíamos mencionado anteriormente, el vapor que llega a la turbina no se transforma completamente en trabajo mecánico. Cuando sale expulsada de ella, pierde temperatura, por lo tanto pierde energía interna y pierde presión, y se dirige hacia la fuente fría, que en este caso es el condensador. La función del condensador es utilizar agua de los alrededores para conducirla por estos tubos y luego los llevan a las torres de refrigeración, y la función de estos tubos es recibir energía en la forma de calor del vapor de agua para poderlo enfriar y que el agua se condense. Esta transición de vapor líquido la vamos a explicar por medio de un diagrama de fases. Situémonos en este punto. En este punto, como dijimos, la presión y la temperatura disminuyen. Entonces, el número de grados de libertad en este punto es igual a 2, porque tanto la presión como la temperatura están definidas. Y el número de fases es igual a 1, porque en este punto el agua se encuentra en equilibrio en fase de vapor. Si seguimos disminuyendo la temperatura, llegamos al punto que se encuentra entre la línea de equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor. En este punto el número de grados de libertad es igual a 1, porque si la presión está definida, la temperatura también va a estar definida, y el número de fases es igual a 2, porque recordemos que tanto la fase líquida como la fase de vapor en esa línea de equilibrio coexisten entre ellas. Si seguimos disminuyendo la temperatura a presión constante, nos encontramos con este punto. Este punto nos indica que la fase, o sea que el agua se encuentra en fase líquida y que el número de grados de libertad es igual a 2, porque tanto la presión como la temperatura están definidas. Esta transición de vapor líquido genera una variación de entalpía de condensación, que se puede expresar como la variación de entalpía de condensación es igual a menos la variación de entalpía de vaporización. Continuamos ahora con el ciclo terciario, también llamado sistema de refrigeración. Este funciona como un intercambiador de calor cuya función principal es extraer el calor generado durante la reacción de fisión del uranio. Recordemos que un intercambiador de calor es un dispositivo cuya función es transferir el calor de un fluido a otro a menor temperatura. Se realiza mediante bombas que extraen agua de cualquier tipo de fuente hídrica, sea un río, lago o mar, la cual es transportada a través de tubos que penetran el condensador, quien convertirá el vapor en agua líquida. La cantidad de energía que gana el fluido frío puede ser expresada por la ecuación Q es igual al flujo másico por el calor específico por la diferencia entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada. Dado que el agua que corre por el intercambiador es más fría que el ambiente, la energía pasa del ambiente al intercambiador. Por lo tanto, la energía que gana el fluido frío es mucho mayor a la energía que pierde el fluido caliente, porque este recibe energía del ambiente y del fluido caliente. Una vez se hace la transferencia de energía entre los fluidos, el agua, que ahora posee un aumento en su temperatura, es transportada nuevamente a la torre de refrigeración, donde se bombea a través de las boquillas pulverizadoras de agua, encontrándose con el aire. Es transportada de nuevo a la torre de refrigeración, donde es bombeada a partir de las boquillas pulverizadoras y se encuentra con el aire, que penetra la torre a través de unas superficies, a través de unas aperturas que tiene la parte inferior. Durante este proceso ocurre un intercambio de calor, es decir, también existe una transferencia de energía entre el agua, que sería el fluido caliente, y el aire, que sería el fluido frío. Durante este proceso de transferencia de calor se evapora entre el 1 y el 2% del agua, quien sale de la torre no sin antes ser filtrada por el separador de gotas. El resto del agua que cae a la parte inferior de la torre no sin antes ser filtrada por el separador de gotas. El resto del agua cae a la parte inferior de la torre, que ya ha cedido parte de su energía y por tanto ha disminuido su temperatura y puede ser regresado a la fuente de la cual fue extraída. Todo esto es con el fin de limitar el calentamiento acuático, el cual no puede superar los 3 grados centígrados. Bueno, ya concluimos con los ciclos, ahora vamos a hablar con la importancia termodinámica. Por medio de la termodinámica se puede evaluar y optimizar la eficiencia de los procesos que ocurren en el interior de una central nuclear. La energía, el calor y demás parámetros termodinámicos transferidos entre el sistema y los alrededores demuestran que existe un constante flujo energético para realizar estos procesos como transiciones de fase. Esto también sabemos que la termodinámica da cuenta de balances energéticos que permiten alcanzar una mejoría en la producción y distribución de energía a sus alrededores. Entonces tenemos acá unos datos termodinámicos para una central tipo PWR. En esta tabla vemos unos datos de presión, unos datos de entalpía de generación en función de la temperatura tomados en varios puntos de la central. Bueno, tenemos una figura por acá también en la que relacionamos presión del condensador en función de la temperatura del agua proveniente de sus alrededores, en este caso del océano, donde evidencia una función exponencial en donde a mayor temperatura, mayor presión. Por acá arriba tenemos un modelo de una central nuclear, esto en donde evidencia también el ciclo primario y el ciclo secundario. También cabe recalcar
que en nuestro modelo esquemático es un modelo simplificado. Bueno, después de haber abarcado con todo el contenido del seminario, concluimos que las centrales nucleares muestran un fuerte intercambio energético entre sus ciclos. Esto demuestra que la energía puede ser transferida entre sistemas por medio de sus diferentes formas. También las reacciones de fisión como fuente energética principal liberan una gran cantidad de calor, considerando que estas reacciones se dan con moléculas muy pequeñas como son el dióxido de uranio. También sabemos que la temperatura es una propiedad intensiva, muy indispensable, porque de ellas dependen todas las propiedades termodinámicas como la entalpía. Entonces pasamos a una conclusión general, es decir, que mediante la termodinámica se puede determinar que la energía nuclear es una fuente segura, eficiente en la producción de energía eléctrica, por medio de diferentes mecanismos de transferencia energética. Es una energía no renovable, pero ambientalmente responsable con los procesos que se llevan a cabo, es decir, no afectando los diferentes ecosistemas. No queda más que agradecer por la atención prestada. Y en este momento presentaré lo que es las dos diapositivas de la bibliografía.